Comencemos ahora con el estudio particular de las causales de justificación, comenzando por la legítima defensa. En nuestro código podemos distinguir la legítima defensa propia, artículo 10, número 4, la legítima defensa denominada de parientes, del artículo 10, número 5, la legítima defensa de extraños, artículo 10, número 6, y la legítima defensa privilegiada, artículo 10, número 6, parte final. Vamos por partes, dijo Jack. Legítima defensa propia, artículo 10, número 4. Están exentos de responsabilidad criminal. Número 4. El que obra en defensa de su persona o derechos, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Primera, agresión ilegítima. Segunda, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Tercera, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Veamos ahora, analicemos este artículo. ¿Cuáles son sus requisitos? Agresión ilegítima, necesidad racional del medio para impedirla o repelerla y falta de provocación suficiente de quien se defiende. ¿Cuál es el requisito fundamental? La agresión ilegítima. Vamos estudiando cada uno de estos aspectos. ¿Qué es la agresión? Es un comportamiento humano, doloso o imprudente para lesionar o poner en peligro a un bien jurídico. Ojo, humano. Si tú vas por la calle y te agrede un mono, un perro, un gato, no es agresión para efectos de la legítima defensa si tú golpeas al mono, salvo que el animal sea instrumentalizado por el ser humano. Recordemos el concepto de comportamiento, de acción penalmente relevante, relacionando la materia. Entonces, la agresión, ¿qué es? Un comportamiento humano, doloso o imprudente. O sea, el ser humano puede agredirte infringiendo deberes de cuidado y tú te puedes defender. Que sea idóneo para lesionar o poner en peligro un bien jurídico. Ya vamos a ver de qué bien se trata. ¿Qué significa que sea ilegítimo? Que sea ilegítimo se refiere que sea ilícito. Ya, estás inventando la pólvora. No, pero seamos rigurosos en cómo se analiza la norma. Contrario a derecho, en general. No es necesario que el hecho sea típico, contrario a derecho en general. ¿Qué más? Esta agresión ilegítima debe ser actual o inminente. ¿Qué significa esto? Significa que se debe cometer mientras no se agote la lesión o puesta en peligro al bien jurídico. Y además tiene que ser previsible. ¿Cómo tú relacionas la previsibilidad? Recordemos este personaje que lo vimos a propósito de la imputación objetiva, que lo vamos a ver también cuando estudiemos las teorías que explican el fundamento de la punibilidad de la tentativa. O sea, este hombrecito nos va a perseguir en el análisis de todas las categorías. ¿Por qué? Porque lo más importante del derecho penal moderno es el concepto de peligro penalmente relevante, y al final, en resumen de cuentas, todo parte de un análisis de imputación objetiva. No me quiero enredar mucho en el cumpleaños serpiente, pero
entendamos que acudimos a un criterio normativo y recordemos quién es este hombre medio. No, perdón lo coloquial, pero acuérdate que no es el señor Flanders de los Simpsons, esta persona tan diligente en el cuidado de sus negocios más importantes, sino que el equivalente sería a un Homero Simpson. No le pidamos tanto al ciudadano medio. Según Homero, entonces, ¿qué sería que sea previsible? Aquí entramos en otro tema a propósito del análisis de la agresión ilegítima, de su actualidad o inminencia. ¿Son legítimas en Chile las denominadas ofendículas? ¿De qué recorcho les estás hablando? Las ofendículas son mecanismos de defensa de la propiedad. Yo soy niño ochentero. En el barrio había vidrio molido arriba de las murallas. Se me cayó el carnet de 74 metros, pero hoy en día vemos como ofendículas cables de electricidad y diferentes medios de protección. En el extranjero yo he visto como ofendícula cables de electricidad con chorros de agua. Así es. A mí también me sorprendió cuando lo vi. No te voy a decir qué país, porque es un país que yo quiero mucho. Sé que a nadie le importa mi vida, pero imagínate un golpe eléctrico y un chorrito de agua. ¿Cómo te iría? Son mecanismos de defensa de la propiedad. En Chile, ¿son legítimos? Me estoy acordando de otro ejemplo. En Brasil, Sao Paulo, una persona aburrida de que le roben su autito, no le robaban el auto, le rompían el vidrio y le sacaban la radio, qué sé yo. Un día coloca una serpiente de cobra. ¿Te imaginas cómo le fue al siguiente bandido? ¿Podemos hacer eso en Chile? Bueno, lo de la serpiente de cobra yo creo que no. Lo de la electricidad con chorrito de agua tampoco. ¿Cuándo serían en Chile legítimas las ofendículas? No lo dice la ley en ninguna parte. Estos son principios de la jurisprudencia, pero se dice que sí son legítimas, porque acá está el problema de la discusión de la actualidad. El primer requisito, ¿cuál sería? Tienen que ser anunciadas. Acá tenemos otra pregunta. ¿Qué significa que sean anunciadas? Puedes poner un letrero que diga warning, Achtung, naturalmente en idioma nacional, y si no va con palabras, a través de un símbolo que sea identificable por quién, acuérdate, Homero Simpson, o sea, que sea entendible por el hombre medio. Entonces, primero tienen que ser anunciadas. En segundo lugar, no pueden poner en peligro a inocentes. Tú estarás pensando, bueno, pero es que ponte en todos los casos, pues, como dicen los colombianos, ponte serio. Imagínate un niñito que está recogiendo una pelota de fútbol y le viene un golpe de electricidad con agua. Bueno, tú dices, el niñito no tiene nada que estar haciendo a la propiedad ajena, pero no puede poner en peligro la vida de inocentes, pues. Entonces, ese sería un límite. ¿Cuál otro? Tienen que actuar solamente a propósito de la agresión, para no perder el tema de la actualidad. ¿Qué más? No pueden sobrepasar el límite de su necesidad. Ojo, aquí hay una confusión. En la legítima defensa no se exige proporcionalidad. Lo que se exige es racionalidad de la defensa. Entonces,
Cuando decimos que no pueden sobrepasar los límites de su necesidad, es que el medio defensivo sea racional. Concepto que no es matemático, que es normativo, casuístico, y tenemos que verlo caso a caso. Pregunta: ¿qué sucede a propósito? Porque estamos hablando de que tiene que ser actual o inminente. ¿Qué pasa si hay un exceso temporal? ¿Qué pasa si ya terminó la lesión o la puesta en peligro al bien jurídico? ¿Cuál sería la solución tratándose de un exceso temporal? ¿Cuál es el problema? Que en Chile no está regulado expresamente. Entonces, habría que ver la casuística y podríamos decir que eventualmente sería aplicable, revisemos el código, podría ser aplicable el artículo 11, número 4, que es un atenuante que dice, son circunstancias atenuantes. Número 4, la de haberse ejecutado el hecho en vindicación próxima de una ofensa grave causada al autor, a su cónyuge o a su conviviente, a sus parientes legítimos por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado, inclusive a sus padres o hijos naturales o ilegítimos reconocidos. Hagamos la interpretación sistemática por esas normas que ya no existen en materia civil. ¿Qué otra solución se podría dar? Podría eventualmente ser también una eximente del artículo 10, número 9. ¿Qué dice el artículo 10? Están exentos de responsabilidad criminal. Número 9, el que obra violentado por una fuerza irresistible o impulsado por un miedo insuperable. Ya, ¿qué más tenemos que decir sobre la agresión? Tiene que ser real. Suena súper estúpido lo que estoy diciendo, pero es que, ¿qué pasa? Ponte tú, si te encuentras con un amigo en la calle, tu amigo no te ha visto y tú, como eres súper gracioso, te acercas por detrás y le pones los dedos en la espalda y le dices, la billetera o la vida, y en una reacción él te pega un codazo y te rompe la nariz. ¿Hay ahí legítima defensa? Entonces, cuidado. La agresión tiene que ser real, no imaginaria. No tiene que ser en burla. ¿Se entiende? Tiene que ser real. ¿Qué pasa si nos encontramos frente a esta defensa putativa? Que, o sea, que el sujeto se defiende creyendo que había una agresión real y en realidad no la había, porque era una broma, por el motivo que sea. Según la mayoría, la solución sería la del error de tipo, no de prohibición. La del error de tipo, discutido. Básicamente, ¿por qué? Porque no está resuelto por la ley chilena, y frente a la no existencia de una solución escrita en sentido amplio, entiéndame bien lo que estoy diciendo, tenemos que actuar con la cláusula de favorabilidad. ¿Te acuerdas? Los casos que vimos en las primeras cápsulas. Entonces, ¿qué más beneficioso? ¿El error de tipo o de prohibición? El de tipo. Nos remitimos a lo que ya hemos visto en la cápsula correspondiente. ¿Cuáles son los bienes jurídicos defendibles? Los bienes jurídicos defendibles en materia de legítima defensa son cualquier bien jurídico de carácter individual. Repito, ¿cuáles son los bienes jurídicos defendibles? Cualquiera que sea de carácter individual. ¿Ya? No es defendible en legítima defensa un bien jurídico colectivo. ¿Se entiende? No puedes tú, en un asado, pegarle a alguien para quitarle las llaves del auto para que no maneje en estado de ebriedad. ¿Se entiende? Porque es un bien colectivo.
seguridad en el tráfico vial. Solamente se puede referir a bienes individuales.